Entrenador del caos. Capítulo 3. Ash entró en la ruta 1 con incertidumbre. ¿Por qué su madre lo despediría? Sacudió la cabeza con la esperanza de sacudirse físicamente los pensamientos, trató de ver el lado positivo. Se las arregló para salir de la ciudad sin que nadie más lo notara. Realmente no quería encontrarse con Gary. Si tenía cuidado, no tendría que hacerlo. Una vez que llegara a Vermilion, no volvería a Kanto durante meses. Ese era el plan, pensó Ash mientras avanzaba por la ruta 1. Tenía que viajar a través de otras 4 regiones para reunir el equipo que quería. No es que Kanto estuviera repleto de los tipos que necesitaba. Tenía 18 meses para conseguir las insignias. Si lograba encontrar un par de Pokémon más antes de irse, podría controlar los primeros 3 gimnasios. Sus saltos de una región a otra estaban programados para durar entre 8 y 10 meses en total, lo que le dejaba alrededor de 7 meses para obtener las insignias restantes. Al mirar su primer Pokémon, Ash sacó su Pokédex para obtener una lectura completa. Zueilous, el Pokémon hostil. De tipo siniestro y dragón. Zueilous tiene el vigor y la energía para comer y morder constantemente sin parar. Sus cabezas se odian entre sí y son muy hostiles. Como resultado, las cabezas a menudo convierten el comer en una competencia. En estado salvaje, esto hace que una cabeza se coma a la otra. Es un Pokémon nómada, migra una vez que ha comido todas las presas de una zona. Esta Zueilous es hembra y tiene la habilidad Hustle. Movimientos conocidos: Cabezazo, Workup, Crunch, Scariface, Dragon Pulse, Hyper Voice, Dragon Rush, Aqua Tail y Fire Fan. Este Pokémon mide 1,60 m y pesa 136 kilogramos. Ash asintió para sí mismo. Sabía la mayor parte de esto, excepto por el entrenamiento, que sería útil como base para la danza del dragón. Al observar el largo camino que tenía por delante, el adolescente decidió que ahora era un momento tan bueno como cualquier otro para informar a sus compañeros de equipo sobre el plan. Bien, chicos, esto es lo que va a pasar. Tenemos un mes antes de que tengamos que tomar un barco a Alola. Es una región tropical formada por 4 islas. Hay un par de Pokémon que quiero intentar capturar allí. Antes de eso, tenemos la oportunidad de luchar contra 3 líderes de gimnasio. Con suerte, nos encontraremos con otro compañero de equipo o 2 aquí antes de partir hacia Alola. Viajaremos a diferentes regiones hasta que tengamos nuestro equipo completo. Styx resopló, pero no hizo ninguna otra señal de que estaba escuchando. Emlock levantó la vista con los ojos muy abiertos ante la idea de viajar tanto. Entrenaremos todos los días antes de la cena, 5 o 6 días a la semana. La recuperación es tan importante como el entrenamiento. Las lesiones se producen por una recuperación insuficiente, no por un entrenamiento excesivo. Deberíamos llegar a Viridian mañana por la tarde, para poder empezar a entrenar esta noche. El Impidimp saltó de emoción en respuesta a sus palabras. Ash estaba un poco perplejo. Después de pasar 2 años con Styx, que era agresivo y molesto el 93% del tiempo, tener un Pokémon tan expresivo era algo nuevo. Se encogió de hombros y se metió las manos en los bolsillos del chaleco. Pasó las siguientes horas caminando y escuchando los sonidos de los Pokémon salvajes. De vez en cuando, Emlock trotaba hasta un arbusto o se adentraba en el bosque durante unos minutos. Ash oía un chillido y el Impidimp regresaba con una sonrisa de suficiencia. Ash había leído que la mayoría de los Impidimp y Morgrem se volvían contra sus entrenadores porque habían intentado frenar sus personalidades bromistas. No se podían cambiar los rasgos básicos de los Pokémon. Se podía guiar y alterar un poco, pero exigirle a un Pokémon que cambie lo que prácticamente equivale a su identidad nunca terminaría bien. Si Emlock se ponía demasiado cruel, Ash tendría que intervenir, pero no le importaban las bromas inofensivas. Cuando el sol estaba directamente sobre sus cabezas, el entrenador le hizo un gesto a su Pokémon para que lo siguiera. Entre los árboles, Ash encontró un pequeño claro con suficiente espacio para preparar el almuerzo. Ash sacó uno de sus contenedores y sacó sus utensilios de cocina. Abrió su escondite de bayas y contempló a Emlock. Oye, Emlock, ¿prefieres picante, agrio, dulce, seco o amargo? El Impidimp levantó un dedo. Asintiendo, Ash sacó un par de bayas Tamato y Liechi. A Styx le gustaban secas, principalmente. Con sus ingredientes, también sacó su comida Pokémon preparada. En realidad, solo necesitaba 3 tipos diferentes de comida. Trituró las bayas en las croquetas y les entregó los tazones a sus 2 compañeros. Los observó comer con una pequeña sonrisa en el rostro antes de empezar a preparar su propia comida. Preparó una olla gigante de estofado que podía guardar y calentar para las próximas comidas. Mientras revolvía la sopa humeante, Styx se dirigió al bosque para cazar.
se alentó a los entrenadores de dragones a permitir que sus Pokémon cazaran por sí mismos por dos razones. Una, para perfeccionar sus habilidades y evitar la disminución de sus instintos. 2, porque necesitaban las proteínas y los minerales de los músculos y la médula ósea. Ash estaba feliz de dejar que Styx hiciera eso sola. Por mucho que él supiera que había una cadena alimentaria natural, no quería presenciarla. Había sobrevivido tanto tiempo sin presenciar la muerte. Después de una hora de digestión, Ash había empacado el resto de sus provisiones y las sobras y se dirigió de nuevo al sendero. Sintió un tirón en la pernera del pantalón y miró hacia abajo para ver a Hemlock sosteniendo sus brazos en alto. El desconcierto invadió al adolescente cuando se agachó para recoger al tipo oscuro Yada. Hemlock se soltó de sus brazos para subirse al hombro de Ash y se dejó caer, con sus delgadas piernas colgando delante de la clavícula izquierda de Ash. Styx resopló divertida al ver la expresión del rostro de su entrenador antes de tomar el mando una vez más. Con un par de horas restantes de luz solar, el trío se desvió una vez más del camino trillado para buscar un claro más grande. Al encontrar uno que tenía rastros de uso anterior, Ash tiró su bolso y aplaudió. Muy bien, vamos a hacer algunos estiramientos de calentamiento antes de pasar al acondicionamiento. Alternaremos días de entrenamiento de fuerza y de cardio. Descansaremos un rato y haremos un entrenamiento de series de movimientos. ¿Te parece bien? Muy bien, Styx, ya sabes cómo va la cosa, voy a explicarle a Hemlock su rutina de calentamiento. Como Styx era cuadrúpedo y Hemlock bípedo, tenían sistemas musculoesqueléticos muy diferentes. 3 de las clases opcionales antes de la graduación eran Anatomía Pokémon y Ciencias del Ejercicio 101, 201 y 301. Definitivamente útiles. A los dos les llevó más tiempo que a Styx hacer el calentamiento, así que ella se adelantó y comenzó con el acondicionamiento. Hoy se centraba en el sistema aeróbico, por lo que Styx tenía previsto correr durante 30 minutos 3 veces. El objetivo era alcanzar la misma distancia cada vez. Una vez que Hemlock terminó, Ash puso en marcha el cronómetro y se pusieron en marcha. Corrieron a un ritmo constante hasta que Ash vio que su nuevo compañero luchaba. Miró su reloj y vio que habían logrado 21 minutos. Nada mal. Después de descansar unos minutos, volvieron a la carga. Ash tuvo que animar al pequeño Pokémon varias veces para que lo ayudara a alcanzar la misma distancia en 21 minutos las dos siguientes veces. El entrenador se aseguró de saludar con la cabeza al astuto Pokémon. Tuvo que contener la risa cuando Hemlock hinchó el pecho. Styx regresó poco después, resoplando pero contento. Ash se acercó y le alborotó bruscamente el pelaje de la cabeza, haciéndola gruñir. Observó cómo el pelaje negro caía al pasto y sonrió. Se estaba acercando. Tal vez otros 2 meses más o menos. No te sientes, queremos asegurarnos de que te mantengas caliente. Camina por el claro durante unos 5 minutos. Luego comenzaremos con los movimientos. Ash se acercó a su jarra de agua y la vertió en algunos tazones para los dos. Estiró los brazos por encima de la cabeza e intentó aliviar un calambre en el costado. Styx, ya sabes qué hacer, sigue trabajando en Thunderfang. Cuando te topes con un obstáculo, trabaja en la velocidad con la que cargas la energía Aquatail en tu boca. La última vez fue un poco lento. Hemlock, sígueme, voy a tener una idea de qué tan cerca de la perfección están tus movimientos actuales. Desde aquel extraño día en el bosque, y Ash había visto a Styx canalizar Crunch en sus garras, teorizó que era posible con otras energías. ¿Por qué Aquatail tiene que estar en la cola? ¿Por qué el agua está limitada a una región? Resulta que no lo es. Zueilou se alejó, acostumbrada a la rutina. Ash tenía grandes esperanzas de que pudiera usar todos los ataques de colmillo elemental al mismo tiempo que un Hydreigon, tal vez cambiando uno por un colmillo acuático. El objetivo a largo plazo era utilizar la práctica de juntar agua en la boca para aprender a usar la bomba hidráulica, pero pasaría mucho tiempo antes de que eso fuera posible. Está bien, Hemlock, primero lo primero, veamos las lágrimas falsas. El Impidimp inmediatamente se deshizo en lágrimas de crocodile, abrazándose a sí mismo por la cintura y realmente resaltando su pequeño cuerpo. Incluso Ash quería abrazar al pobre animal y no estaba para nada sentimental. Él chasqueó los dedos y las lágrimas se detuvieron de repente y Hemlock sonrió. Fake Out salió bien, una ligera alteración de cómo sus palmas se juntan para ayudar al golpe a producir una onda de sonido más conmocionante. Grinding Kiss fue un poco histérico de ver, especialmente cuando el Impidimp jugó con los labios fruncidos. Estaba orgulloso de hacer reír a Ash. Sucker Punch era un movimiento interesante, era un golpe de tipo siniestro que aumentaba su poder si interrumpía el ataque de otro. Hemlock solo necesitaba mejorar su potencia, pero eso se lograría con entrenamiento de resistencia.
El primer movimiento que quiero que aprendas es puñetazo drenaje. Es casi una mezcla entre puñetazo bajo y beso drenaje, excepto que tiene energía de tipo lucha. La energía se enganchará al oponente y le robará algo de salud para dártela a ti. La parte más difícil de esto será aprender a aprovechar la energía de tipo lucha. Enlock aplaudió mientras Ash abría su Pokédex y buscaba el movimiento. El Movedex tenía vídeos y pistas que lo acompañaban, así como la lista de Pokémon que pueden aprenderlo. Inclinándose, el adolescente le mostró la pantalla a Enlock. Se concentró en el video de un Hitmonchan utilizando el movimiento. La energía de combate se reunió alrededor del puño y, cuando se conectó con el Hitmonlee del oponente, la energía pareció rodearlo momentáneamente antes de ser atraída hacia el Hitmonchan. Todo el intercambio solo tomó unos segundos, pero el Hitmonlee se encorvó de cansancio después del movimiento. Un inconveniente de este movimiento es que debes golpear el núcleo del oponente para obtener la mayor cantidad de energía. Naturalmente, tienes la capacidad de usar energía de tipo lucha, solo necesitas encontrarla. Hay cosas que funcionan para distintos Pokémon. Puedes meditar, puedes observar un tipo lucha o puedes atacar repetidamente un árbol o una roca y concentrarte en lo que quieres que suceda. Tú eliges lo que prefieras. Esto es lo que Styx le había enseñado. Ash no siempre sabe más. Los Pokémon necesitan libertad para descubrir sus preferencias, no que Ash los obligue a entrar en un molde. Enlock pensó por un momento antes de levantar 3 dedos. Ash asintió y señaló una roca que era aproximadamente del tamaño del Pokémon Willy. Un tutor profesional o un TM facilitarían mucho este proceso, pero también fue una buena práctica para Ash. No quería depender demasiado de esas cosas o se quedaría sin dinero. Mientras se acercaba a Styx, se sintió orgulloso de ver que algunas chispas se arqueaban alrededor de ambos pares de colmillos. Ash estaba sumamente impresionado de que ella ya hubiera logrado aprovechar la energía eléctrica. Manteniendo la distancia, ya que ella se ponía de mal humor cuando entrenaba, se sentó a observar a sus dos compañeros. Ash devolvió su Pokémon cuando vio Ciudad Verde a lo lejos. Sabía el desdén y el miedo que recibían los Pokémon de tipo siniestro. Por mucho que estuviera, en su mayoría, seguro de quién era y de su propio valor, todavía no estaba listo para ese tipo de juicio. Cuando se acercaba a las puertas verdes, vio que la policía vigilaba la entrada. Sin darse cuenta, aminoró el paso por la inquietud. Antes de que Ash naciera, hace poco más de 15 años, el Team Rocket era una organización terrorista muy grande que arrasó 5 de las 8 regiones de la liga: Kanto, Johto, Oren, Sinnoh y Teselia. Robar Pokémon, cazar furtivamente, matar a entrenadores y agentes de la ley, profanar entornos, la lista de sus crímenes era interminable. Fueron necesarios los esfuerzos combinados de los entrenadores ACE, el cuerpo de Rangers, los líderes de gimnasio y los 4 campeones de élite para acabar con ellos. Al parecer, su líder había sido un hombre llamado Archer. Él y sus 3 administradores, Petrel, Proton y Ariana, fueron juzgados y ejecutados. Algo que no se decidió a la ligera. Sus Pokémon, aquellos que no pudieron ser rehabilitados, fueron sacrificados. La batalla grabada entre el campeón Lance y Archer se utilizó como una lección muy intensa sobre el crimen y la seguridad. Los criminales no seguían las reglas de la batalla. Sus Pokémon atacaban a los entrenadores, interrumpían las evoluciones y superaban en número a los oponentes. También mostró la espantosa y desgarradora realidad de los Pokémon. Eran seres de inmenso poder y destrucción si así lo decidían. O si se veían obligados a ello. Y qué suerte que el tipo de Pokémon elegido por el equipo Rocket Elite fuera de tipo siniestro. Ariana con su Honchkrow, Proton con su Sableye, Petrel con su Mugialola y Archer con su Houndoom. Había una razón por la que ninguno de esos 4 tipos oscuros fue considerado para su equipo planificado. No importaba que el sindicato del crimen no pudiera controlarlos realmente. Eso solo los ayudaba. Inyectaron esteroides a los Pokémon y sintetizaron adrenalina y los dejaron sueltos. La reputación de los Pokémon de tipo oscuro aún no se ha recuperado. Especialmente Houndour y Houndoom. Archer tenía un Houndoom prácticamente salvaje que paralizó permanentemente a Flygon de Lance. Le arrancó el ala. En un resultado inesperado de la batalla publicitada entre Archer y Lance, la reputación de los tipos dragón sufrió un duro golpe. El mundo vio lo verdaderamente salvajes que podían ser. No quedó mucho del equipo de Archer cuando todo estuvo dicho y hecho. Desde entonces, los dragones y las tinieblas son vistos con sospecha y miedo. Si alguno de los oficiales decidía revisar a su Pokémon, se enfrentaría a algunas conversaciones incómodas. Ash se encogió de hombros y se aseguró de lucir relajado mientras caminaba tranquilamente hacia el puesto de avanzada.
Un solo oficial levantó la vista e intentó esbozar una sonrisa que en realidad no ocultaba su aburrimiento. ¿Identificación y motivo de la visita? Ash sacó su Pokédex y se la entregó. Pasando por aquí. Acabo de empezar mi viaje y me dirijo a Deuter para ocuparme del gimnasio. El oficial asintió distraídamente mientras jugaba con el Dex. Asintiendo para sí mismo, el hombre le devolvió el Dex. Todo está en orden, muchacho. Disfruta de tu tiempo en Viridian. Asegúrate de abastecerte antes de adentrarte en el bosque. Ash agradeció en silencio al oficial con un gesto de la cabeza antes de entrar a la ciudad. Se quedó sin aliento y encorvó los hombros. Tuvo suerte. Era el comienzo de la temporada de la liga y solo los novatos viajaban a Viridian tan temprano. Nadie tendría suficientes insignias para enfrentarse al gimnasio Viridian todavía. Ahora solo le quedaba juzgar a cada una de las enfermeras Joy con las que se cruzara en su camino. Sin presión. Ash aprovechó este tiempo para caminar por la ciudad y observar los altos edificios y la arquitectura impersonal. Todo era muy convencional. Las multitudes también eran un punto en contra de la simpatía de la ciudad. Ash fue empujado y golpeado y él manipuló miradas de celos cuando vio a la gente caminando con sus Pokémon. Styx se aseguraría de tener un amplio margen si le permitían salir. Resopló y siguió caminando. Una vez que se hiciera más fuerte y comenzara a hacerse un nombre, no tendría que andar con tanto cuidado. ¿Cómo era ese término que leyó en un libro? ¿Cleos? Sí, gana lo suficiente y nadie se metería con él. Después de ser golpeado más veces de las que podía contar, Ash finalmente se separó de la multitud para llegar al centro Pokémon. Las puertas automáticas se abrieron y el aire acondicionado lo invadió, lo que le provocó un escalofrío. El vestíbulo se sentía maravilloso después de haber estado en el calor de junio. Por suerte, el vestíbulo estaba relativamente vacío para ser mediodía. El adolescente se acercó al mostrador y llamó la atención de la icónica enfermera de cabello rosa. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Ash llevó la mano a su cinturón y colocó las 2 Pokébolas en la bandeja que le ofrecía. Me gustaría que mis 2 Pokémon se hicieran un chequeo completo. No hemos luchado, pero tuvieron una intensa noche de entrenamiento. También me gustaría inscribirlos en la liga. Ash le entregó su Pokédex cuando se lo pidió y esperó unos momentos mientras la enfermera hacía clic en su computadora. Muy bien, ya están todos registrados. Ash guardó el Dex en el bolsillo de su chaleco. ¿Eso es todo? Ash juntó los labios antes de volver a hablar. Me gustaría una habitación, solo por una noche. Además, por favor, no te alarmes por mis Pokémon. La enfermera Joy levantó una ceja con sospecha y volvió en silencio a su computadora. Sus cejas se levantaron después de un momento. Bueno, por sorprendente que parezca, hice un juramento de cuidar a todos los Pokémon cuando me convertí en enfermero. Espero que sepas lo que estás haciendo. Ash frunció los labios, pero asintió de todos modos. Tomó la tarjeta llave de la enfermera y se dirigió a las escaleras. Miró en dirección a los videoteléfonos por un segundo antes de apartar la mirada. Ash, al consultar el saldo de su cuenta, reflexionó sobre sus opciones. Con el ilustre profesor Samuel Oak como patrocinador, recibió $5,000 para empezar. Dependía de él ganar más a través de batallas y pequeños trabajos. Después de tomar una decisión, Ash tomó 3 antídotos y 3 curaciones paralizantes para completar su actual cantidad de curaciones completas. Al ver una oferta en Pokébolas especiales, Ash agregó una Eal Gold por solo $250. No necesitaba mucho más, ya que cada vez que terminaba uno de los numerosos libros de Oak en su biblioteca, le daba a Ash una poción, o un revivir, o algo más para alentar sutilmente su estudio. Estaba bastante equipado con objetos curativos. Sintiendo un timbre en su bolsillo, sacó su Pokédex y vio la alerta de que sus Pokémon estaban listos para ser recogidos. Una vez más, desafiando a las multitudes para regresar al centro Pokémon, Ash miró de reojo el gimnasio de Ciudad Verde. Esa sería su última parada antes de que comenzara la Liga Índigo. Necesitaría cada segundo de los siguientes 18 meses para entrenar para el líder. Estaba mirando su Pokédex cuando un cuerpo chocó con el suyo. Ash gruñó y se tambaleó hacia atrás. Entrecerró los ojos y miró hacia arriba para ocultar su incomodidad. Tuvo que inclinar la cabeza prácticamente por completo hacia atrás. El hombre que se alzaba sobre él podría haber estado en el diccionario bajo la palabra jefe. Alto, de hombros anchos, traje negro, gafas de sol negras, pelo corto y negro. Sus labios estaban fruncidos en una mueca de desprecio que parecía extrañamente familiar. Había algo en él que le resultaba familiar de una manera que Ash no podía describir. Como el aura que desprendía. Sin decir una palabra más, el hombre pasó por detrás de Ash y desapareció entre la multitud. Ash frunció el ceño, se olvidó del extraño encuentro y continuó su camino.
corrió para llegar más rápido al centro. No se había separado de Styx durante tanto tiempo desde que la tuvo hace 2 años. Ya era casi de noche y Ash se arrepintió un poco de no haberse adentrado en el bosque sin detenerse a pasar la noche. No le gustaban las ciudades. Ni la gente. Tuvo que detenerse un momento para permitir que las puertas se abrieran, se dirigió al escritorio y trató de esperar pacientemente, pero fracasó. El ligero golpeteo de su pie fue interrumpido por las puertas traseras que se abrieron y apareció un Chansey con una bandeja. Mientras se dirigía hacia allí, Ash agradeció en silencio al Pokémon nuevo y tomó sus 2 Pokébolas. Notó que la bola dulce de Styx se movía agresivamente y rápidamente se disculpó para dirigirse a su habitación. Una vez dentro de la seguridad de la habitación individual, finalmente presionó el botón de liberación de ambas Pokébolas. Emlock apareció sin problemas, pero Styx apareció con la guerra que librar. Gruñendo violentamente y sacudiendo su pelaje, Ash solo pudo mantenerse erguido y dejar que ella hiciera su berrinche. Emlock se alejó unos pasos cautelosos para esconderse detrás de la pierna de su entrenador, extremadamente cauteloso ante el temperamental dragón. Styx, sé que odias tu Pokébola, pero podría meterme en problemas si te dejara en una ciudad. Eso solo hizo que el dragón se enfadara más. ¿Quién le daría problemas a su corazón alma? ¿A quién tenía que hincarle el diente para protegerlo? Oye, dijo Ash más suavemente esta vez, llamando su atención. No estaremos mucho tiempo en las ciudades. Pero estar en tu Pokébola es un mal necesario hasta que nos hagamos más fuertes. Confío en que me protegerás, pero no quiero depender de ello. Styx aceptó a regañadientes. Su alma corazón era orgullosa, como era justo en un dragón, y quería enfrentarse a sus propios enemigos. Solo estaremos aquí por esta noche, luego volveremos a la carretera. Los dos parecían aliviados por esa admisión. Mañana entraremos en el bosque verde. Hay muchos tipos de bichos y muchas posibilidades de envenenamiento y paralización. Pero también muchos entrenadores con los que luchar. Emlock, esta será una oportunidad para que descubramos tu estilo de lucha. El pequeño Impidimp gritó y saltó de un pie a otro, frotándose las manos de una manera decididamente diabólica. Bien, también quería hablar con ustedes sobre cómo seguir las instrucciones. No quiero que dependan de mí para que les dé todas las órdenes. Si ven una oportunidad o un ataque, quiero que usen su criterio. A veces tendrán una mejor perspectiva o idea que yo. ¿Entendido? Recibió asentimientos de todos, una sonrisa satisfecha de la cabeza izquierda de Styx. Deslizándose hasta el suelo de modo que su espalda quedara contra la cama, Ash cruzó las piernas y plantó una palma en cada rodilla. Lo último. Entiendo que, como tipo dragón, siniestro y hada, eres terco como todo el Nether. Ash se divirtió al saber que no había ninguna discusión. Quiero asegurarme de no faltarte el respeto con mis órdenes durante la batalla. Lo que me preocupa es verte lastimado innecesariamente. Si te recuerdo antes de que te desmayes, ¿eso te faltará el respeto? Emlock se encogió de hombros sin comprometerse y se sentó junto a la pierna de Ash. Era Styx a quien estaba observando. Parecía estar luchando consigo misma, y no de la manera típica de lucha de cabezas. Entonces la cabeza izquierda asintió y la cabeza derecha negó con la cabeza. Ash no pudo contener la risa de sorpresa. Muy bien, ¿qué tal esto? Solo te llamaré si me preocupa que sufras lesiones físicas permanentes o que le provoques lesiones físicas permanentes a otra persona. ¿Trato hecho? Gruñó la cabeza izquierda antes de aceptar. Bien. Ahora, iré a buscar la cena, la traeré aquí para que podamos comer todos juntos. Ash agarró a Emlock por debajo de los brazos y lo colocó en la cama. Tan pronto como Ash estuvo al abrigo del denso follaje, liberó a sus compañeros. Emlock inmediatamente trepó por la pernera de su pantalón y llegó hasta su hombro. Styx golpeó la hierba con su cola y resopló cuando la tierra resultante le entró en la nariz. Estaremos aquí unos 5 días. Dudo que haya algo que atrapar, pero mantén los sentidos abiertos. Si crees que se acerca algo peligroso, házmelo saber. Sigamos adelante. El primer día fue relativamente tranquilo. Los cazadores de insectos acechaban más adentro del bosque con la esperanza de que los entrenadores novatos se cansaran. Emlock practicó un poco con algunos de los Pokémon más fuertes del bosque, Pidgeotto, Butterfree e incluso un Pikachu desagradable que les dio algunos problemas. Incluso obtuvo algo del brillo naranja característico de Drain Punch hacia el final de la batalla con Electric Mouse. Styx sació su sed de sangre mientras Ash se preparaba para el campamento. Era temprano en la noche, justo antes de que comenzara el entrenamiento, cuando escuchó un sonido bajo que era similar a un deslizamiento. Se giró hacia el ruido a tiempo para ver las enormes fauces de un Carnivine a punto de cerrarse alrededor de su cabeza. Ash lanzó un grito de sorpresa.
Se hizo a un lado y rodó para que Styx pudiera acudir al rescate. Una ráfaga de poderosa energía violeta se disparó por la garganta del depredador de tipo planta. Los ojos de Carnavine se abrieron de par en par y voló hacia atrás. Las enredaderas se aflojaron en la rama de la que había estado colgando. Aterrizó en un montón en la hierba antes de gruñir y levantarse. La vibrante energía de Jade se arremolinó dentro de la mayor arma de Carnivine, pero Styx fue más inteligente. Remolinos y humo se agitaron ante sus rostros antes de solidificarse en un rostro aterrador que detuvo al tipo planta en seco. Aprovechando el retraso causado por Scariface, dos bocas estallaron en llamas y atraparon a su oponente por su abdomen esponjoso. El grito resonó por todo el bosque. Styx lo sacudió como si fuera un muñeco de trapo y lo arrojó lejos con un gran impulso de cabeza. Con la energía que le quedaba, el Carnivine se adentró más en el bosque. La tipo oscuro y dragón trotó con la cabeza en alto. Aún algo drogada por la adrenalina de la batalla, Ash tuvo que apartar la mano antes de que la cabeza izquierda la mordiera. Tenía la sensación de que cabeza estaba ganando el dominio antes de la evolución. Después de que se calmó la emoción, comenzó el entrenamiento y Ash volvió a hacer el calentamiento de Hemlock. Ayer se perdieron un día de entrenamiento, así que sería entrenamiento de resistencia. Ash sacó las pesas que el profesor Oak le regaló por su cumpleaños número 15. Los arneses tenían accesorios con peso ajustables, lo que hizo que Ash estuviera aún más agradecido por los contenedores. Comenzaron con ejercicios pliométricos, trabajando la distancia de salto vertical y horizontal, para luego moverse lateralmente y rotar con velocidad. Esquivar con bajo gasto de energía era una obligación. Después de un breve descanso, volvieron a la carga con más peso para la hipertrofia miofibrilar. Fue un poco difícil para Styx, pero habían logrado enfocar cada movimiento principal después de una serie de pruebas de resolución de problemas realizadas un tiempo atrás. El día siguiente fue aproximadamente 6 veces más emocionante. Después de solo una hora de caminata, se encontraron con su primer cazador de insectos. Styx se quedó entre los árboles para observar y no asustar al pobre niño. Styx era más alto que la mayoría de los entrenadores novatos. «Soy Lile, vamos a luchar». 1 contra 1. Ash asintió y observó cómo Lile bajaba su red y preparaba su Pokébola. «Vamos, Venonat». El insecto peludo de color púrpura se puso en posición de batalla en cuanto se materializó. Ash le hizo un gesto a Hemlock, que salió corriendo de detrás de su pierna. El chico entrecerró los ojos tratando de averiguar a qué demonios se enfrentaba. «No estoy seguro de qué es eso, pero podemos vencerlo». Venonat usa polvo venenoso. Hemlock usa Fake Out. Antes de que el insecto pudiera sacar siquiera una molécula de polvo, Hemlock había golpeado 2 palmas juntas, la onda de sonido hizo que el insecto retrocediera. Mientras el insecto se recuperaba del ataque sorpresa, Hemlock logró aplicar un puñetazo de drenaje a media potencia. Mientras Hemlock se retiraba, Venonat intentó lanzar un confusión, pero se disipó una vez que tocó al tipo siniestro Yada. El cazador de insectos frunció el ceño en señal de comprensión. «Acércate y usa bicho picado». El Venonat era más rápido de lo que parecía y logró atrapar el brazo de Hemlock con sus colmillos. El Impidim gritó y estrelló un puño brillante en uno de sus grandes ojos compuestos. El poder robado del bicho le dio a Hemlock un impulso de energía supersónico. Golpe bajo. Aún estando a corta distancia, Hemlock le asestó un puñetazo en el esternón al insecto, haciéndolo volar. Lile aterrizó hecho un ovillo, suspiró y devolvió a su compañero. Hemlock rebotó y su única herida fue 2 pinchazos en el brazo. Mientras Ash sacaba una poción para curarlo, escuchó el sonido de su Pokédex que le avisaba de sus ganancias. Al levantar la vista, el adolescente vio cómo el cazador de insectos le lanzaba una mirada de desconfianza antes de regresar al bosque. Suspiró mientras rociaba y envolvía el brazo de Hemlock. En cuanto Lile se dio cuenta de que su oponente era de tipo siniestro, se puso a juzgarlo. Poniéndose de pie y limpiándose las rodillas, Ash le dedicó una pequeña sonrisa al Pokémon astuto. Fue una batalla maravillosa, buen trabajo. El Impidimp saludó e intentó echar un vistazo al dragón escondido para evaluar su opinión. La cabeza izquierda se burló mientras que la derecha asintió. Hemlock decidió tomar eso como una victoria. Hemlock logró derrotar a 3 oponentes más ese día, hasta que se enfrentó a un entrenador mayor con un Parasect. Después de derrotar a los paras de Jessie, su Parasect conectó un Cross Poison super efectivo que noqueó a Hemlock fácilmente. Volviendo al tipo siniestro Yada por primera vez desde que entró al bosque, Ash miró por encima del hombro. La perplejidad de Jessie se convirtió en horror cuando vieron al corpulento dragón avanzar pesadamente hacia su Pokémon. Presos del pánico, comenzaron a pedirle a todos que los atacaran. Cortador de furia. Corte. Gigadrenaje.
Detente. Cuando Parasect se acercó, Styx abrió sus fauces para liberar un chillido quejumbroso que se sintió como cuchillos en los tímpanos. Usando el ruido penetrante para acercarse, el dragón cubrió sus dientes dentados con oscuridad y agarró al hongo del tipo insecto y planta. Mientras luchaba, Styx dejó que la oscuridad se desvaneciera y un brillo violeta llenó su garganta. Desde esta distancia, Parasect no tuvo ninguna oportunidad cuando el pulso dragón detonó. Jessie recuperó a su Pokémon desmayado con mano temblorosa. Aunque huyeron poco después, Ash obtuvo sus ganancias. Gracias a Dios por el pago automático. Ash frunció el ceño mientras pensaba. Había una diferencia tan grande en los niveles de poder entre Mlock y Styx que era casi injusto para sus oponentes. Casi. Realmente necesitaba encontrar otro Pokémon. Los primeros dos gimnasios eran de 2 contra 2 y no quería depender de Styx. Después de curar a Mlock y dejarlo descansar en su Pokébola, Ash y su compañero continuaron a través del bosque. No se lo admitiría a nadie, pero los tipos bicho lo asustaban un poco. Para alguien que trabajaba con tipo siniestro, era vergonzoso. Telarañas lo rodearon por un corto tiempo mientras caminaba a través de un nido de espinaraqui ariados. Vio algunos ojos brillantes que lo seguían, pero las miradas gemelas de Styx mantuvieron a raya a los atacantes. Cuando estaba planeando su futuro equipo, había buscado en todas las enciclopedias sobre Pokémon existentes un tipo bicho que pudiera funcionar con su equipo. Desafortunadamente, Cutiefly y su evolución eran la única opción. Podrían ser compañeros de equipo beneficiosos en ciertas situaciones, pero, había oído hablar de un tipo bicho y oscuro de Paldea, pero Paldea aún no se ha unido a la Asociación de la Liga Unida ni ha abierto sus fronteras a los extranjeros. Por mucho que Ash se sintiera cómodo con su imagen de sí mismo y no le importara si un Pokémon era considerado femenino, Cutiefly y Ribombee se regían mucho más por su naturaleza de bicho que por la contribución de Hada. Y como aprendió en un encuentro con un Ninjask particularmente quisquilloso, a los Pokémon de tipo bicho no les gustaba casi tanto como a los fantasma. Así que eso lo puso en la lista negra de los insectos y en la de los fantasmas que hay que evitar a toda costa. ¡Qué lindo! ¿No podía atrapar a un Sableye? Los Mimikyu eran extremadamente raros y era imposible criar a Dreepi sin un Dragapult cerca. Las posibilidades de encontrarse con un Spiritomb eran cero, la campeona Cynthia tenía el único, por lo que tendría que arreglárselas con enseñarle ataques de tipo fantasma. El tiempo pasó así, pensando en posibles compañeros de equipo si no podía encontrar a los que quería. Cada vez que un Pokémon pasaba corriendo o volando, la cabeza izquierda de Styx gruñía y la derecha suspiraba exasperada. Una curiosa Pidgeotto perdió algunas plumas de la cola cuando pensó que podía acercarse al gran dragón. Ash contempló su cabeza inicial. Las dos cabezas tenían personalidades muy diferentes. La cabeza que ganara la batalla por el dominio antes de la evolución se convertiría en la personalidad principal una vez que se fusionaran. De lo poco que se documentó sobre el único Hydreigon en cautiverio, las dos patas delanteras adquirieron algún tipo de sensibilidad después de la evolución para convertirse en brazos y dos cabezas adicionales simultáneamente. No podía mentir y decir que no estaba preocupado una vez que finalmente tuvo un Hydreigon. Serían un par de meses extremadamente complejos para aprender a entrenar al dragón poco estudiado. Pero confiaba en su vínculo con Styx y en que podrían resolverlo. Styx se puso rígido la mañana de su cuarto día en el bosque. Se habían levantado cuando los primeros rayos atravesaron la espesa vegetación para avanzar a buen ritmo. El bosque apenas estaba despertando con la luz del sol cuando Ash notó la postura tensa de su abridor. Las fosas nasales se le dilataron y las cabezas se movían de un lado a otro para captar mejor cualquier sonido que llamara su atención. Algo debió asustarla porque empujó la cabeza contra el estómago de Ash, lanzándolo hacia un arbusto cercano. Su jadeo fue ahogado por su gruñido antes de que Mlock se uniera a Ash dentro de los arbustos. Al intentar mirar a través de las hojas, vio que la cola de Styx desaparecía en otro helecho. Ocultó su confusión hasta que lo oyó. El crujido de las ramas y las voces graves rompieron el ambiente de la mañana. No puedo creer que lo hayas dejado escapar. Las posibilidades de que lo encontremos en este bosque abandonado por Kyurem son prácticamente nulas. Un gruñido violento escapó de una garganta. Omen nos va a matar, maldita sea. Disculpa. No es mi culpa, fue ese maldito Pikachu de aspecto espeluznante. Esa cosa prácticamente me cortó la pierna. Y pensé que Ekans quedó atrapado. Además, esa cosa no debería haber podido moverse con lo dañada que estaba. No podría haber llegado muy lejos. Ash prácticamente podía escuchar al primero poner los ojos en blanco. Estamos literalmente a un día del punto de encuentro. Seremos comida de ariados. Tranquilo, solo han pasado 10 minutos desde que salió.
Lo encontraremos. A menos que ese malvado Pikachu nos encuentre de nuevo. Las voces se fueron haciendo más silenciosas a medida que los dos hombres se alejaban. Ash vio sus espaldas justo cuando desaparecían detrás de más vegetación. Vestían todo de negro y llevaban una gran cantidad de armas en sus cinturones. Uno de ellos cojeaba pesadamente. Esperaba sinceramente que el Pokémon que se les había escapado estuviera muy lejos. Y esperaba que el Pokémon que los había atacado también lo estuviera. Omen era uno de los cazadores furtivos de Pokémon más buscados del mundo. Nadie sabía nada sobre él, solo que dejaba un símbolo en cada lugar donde cazaba. Se le atribuye el secuestro de algunos de los Pokémon más conocidos de las 8 regiones. El Axorus negro de la Reserva Natural, el Trevenant blanco gigante de los bosques de Petalburgo y la Kingdra matriarcal de la guarida del dragón. No se sabe si los vende, los conserva o los convierte en trofeos, pero lleva trabajando 20 años. Ash no se metería en eso. Esperó hasta sentir un tirón en la pernera del pantalón. Salió del arbusto con poco decoro y muchos cortes. Enlock tenía rasguños similares, pero se curaría al anochecer. Desde donde estaba sentado en el suelo, Ash miró a Styx, que se alzaba sobre él. Gracias. Parecían peligrosos. Estoy orgulloso de ti. La cabeza izquierda sorbió y se dio la vuelta. No era muy digno esconderse, pero había aprendido que Ash no era tan fuerte como ella. Alejémonos de esos dos lo más que podamos, dijo Ash mientras se ponía de pie. Caminemos en paralelo al sendero principal, pero no nos vean, será mejor que, mierda. Una raíz le atrapó el pie y lo hizo caer al suelo. Aterrizó sobre su pecho con un golpe seco y Ash observó con los ojos entrecerrados como la bola de curación que llevaba en el cinturón rebotaba y rodaba debajo de una hortensia. Un destello de luz y un único sonido resonaron en el bosque. Ash dejó caer su frente al suelo y suspiró. Excelente. Ahora tenía una Pokébola menos y tenía que liberar cualquier insecto que hubiera atrapado. Ignorando los sonidos de risas detrás de él, Ash se levantó y empujó las flores azules a un lado para agarrar el dispositivo de captura rosa. Pellizcándose el puente de la nariz, Ash resopló. Podríamos ver qué es, en voz baja. Al presionar el botón de liberación, se materializó la forma reconocible de un Caterpie. Frunció el ceño con preocupación cuando el pequeño insecto ni siquiera se movió. Estaba fuera de combate. Cubierto de cortes, quemaduras y raspones, Ash solo podía mirar con horror. Debió haber escapado en el último minuto de un tipo volador. Hubiera sido bueno tener un movimiento de tipo fuego. Las heridas parecían ligeramente curadas, lo que significaba que la Pokébola había cumplido su función, en cierta medida. Ni siquiera las bolas curativas podían curar por completo heridas como esta. Ash luchó internamente consigo mismo. Podía liberarla ahora, pero entonces lo más probable es que muriera. O podía llevársela con él a Viridian, curarla y liberarla en el borde del bosque. Ash se encogió de hombros y decidió, ¿por qué no? Y sacó su Pokédex. Bien podría salvar al pequeño insecto. Abrió la Pokédex y la apuntó hacia el Pokémon noqueado. Zorua, el Pokémon zorro tramposo. Es de tipo siniestro. Se dice que Zorua tiene una naturaleza tímida que le ha llevado a desarrollar sus habilidades de ilusión. Zorua mantiene su verdadera forma oculta para garantizar su seguridad y adopta la apariencia de otros Pokémon para asustar a los enemigos. A veces adopta la forma de un niño silencioso para buscar comida. Zorua es travieso y le encanta sorprender a los demás. Este Zorua es masculino y tiene la habilidad ilusión. Movimientos conocidos: barras afiladas, golpes furiosos, burla, agilidad, excavar y pulso oscuro. Movimiento, S, de huevo. Imitaciones de Pokémon. Mide 2,03 y pesa 21,9 libras. La Pokédex se le resbaló de los dedos laxos y cayó al suelo con estrépito. Fin del capítulo.